En este capítulo de Autor Material conversamos con Theo Kurt, director de la película De Blanco en Blanco y ganador del premio Mejor Director en el Festival de Venecia. La mirada de Theo Kurt está en Autor Material. Pedro, have you seen anything like this? Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y 101, 102, 103, 104, 105. ¿Él va a venir? No, está ocupado. Mr. Porter. Es extraño el retrato de novio sin el novio, ¿no? A él le va a gustar más así. Eso. Look, how sweet. Ahora lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores. Queremos un registro, porque aquí nosotros estamos haciendo historia, haciendo patria. ¡Pedro! 107, 108, 109, 110, 111. Acuéstate. Cierra los ojos. Help me to get out of this place. Please. ¡Salud por Mr. Porter! 110, 111, 112, 113, 114, 115. Perfecto. ¿Podría acercarse un poco, por favor? Es para ver la luz. Hola Theo, ¿cómo estás? Bienvenido a Autor Material. Hola Erwin, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien por acá? Gracias por aceptar la invitación. Encantado. Oye, mira, en este programa de conversación que tenemos con diferentes realizadores chilenos y chilenas, queremos hablar contigo sobre tu trabajo y, por supuesto, sobre el cine nacional. Claro. Tu vida, por lo que leí, ha transitado entre Chile y España, ¿cierto? Naciste en Ibiza, pero también viviste en Talca. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Claro, yo nazco, claro, mis padres son chilenos ambos, ¿no? Mi padre es pintor, artista visual claro, el 74 se vino para Europa y claro, hizo un poco toda su carrera aquí hasta el año 97 que regresamos a Chile, ¿no? Claro, yo nací en Ibiza, pero me crié en Madrid hasta los 16 años, 17 años que nos volvimos a Chile el año 95, mi padre se fue después. Y después, claro, me fuimos al campo que tiene mi familia ahí en el Maule, de mi madre, y ahí nos encerramos y ahí terminé un poco todo mi estudio de colegio. Y luego ya me vine de nuevo a Madrid, estudié aquí fotografía, luego volví a Chile, estudié en el ARSI un tiempo. Sí. Y luego ya me fui a San Antonio de los Baños, Cuba, a terminar la carrera en dirección. Sí. ¿Cómo fue tu búsqueda como artista? ¿Qué puedes extraer tú de cada lugar en el que estuviste estudiando? Bueno, difícil pregunta porque al final cuesta recordar, ¿no? Pero bueno, sobre todo Cuba, ¿no? Siento que me marcó bastante, ¿no? Sobre todo la experiencia que tuve allí, rodearme de una serie de amigos, casi hermanos que tengo, ¿no? Que se genera en esa escuela particularmente, ¿no? De 2 años encerrado ahí, en esa época eran 2, ahora son 3. Claro, se genera una hermandad muy bonita, una pequeña familia que uno hace y después todos estos amigos, hermanos, un poco se dispersan por el mundo y uno tiene bastantes redes, ¿no? Entonces de ahí eso me ha ayudado un poco también a tener este vínculo, digamos, con coproducciones, qué sé yo, ¿no? A generar vínculos con otras personas, ¿no? Y sí, la experiencia es, sobre todo el cine, yo creo que es un aprendizaje muy personal, ¿no? De lo que uno, sobre su propio interés, ¿no? Cómo se va forjando, ¿no? Entonces siento que, claro, la escuela en esa época, claro, yo era de la época del VHS, era la época del VHS, ¿no? Mi época, que era el año 2000, ¿no? Entonces, claro, la escuela de Cuba tenía una videoteca alucinante, ¿no? Yo creo que la mejor de Latinoamérica, ¿no? En términos de VHS, ahora que ya hay de todo, ya, bueno. Pero en esa época,
claro, todas esas películas que uno leía, ¿no? En los libros, etcétera, claro, estaban ahí, y claro, era ver películas todo el día, ¿no? Y aprender mucho desde ahí, y comentarlas con los amigos y seguir viendo películas, ¿no? Entonces, claro, ahí aprendí. Yo creo que eso es una mejor experiencia, ¿no? Ver películas y comentarla con los amigos. Sí, ahí se aprende, digamos. Sí, Ahí totalmente. más que los profesores, más que todo, se aprende con eso y haciendo, y ya está. No hay Sí, mucho más con el cine, ¿no? Y el sí, talento es personal de cierto. cada uno, ¿no? No cabe duda. Exacto. Oye, y en ese contexto estudiantil, ¿cuáles eran tus referentes, Teo? Sí, bueno, mucho. Fui viendo, ¿no? Aprendiendo, hay varios, ¿no? Bueno, me acuerdo en Cuba, particularmente de Bresson, ¿no? Que creo que me marcó mucho. Directores. Yo ya había visto mucho Tarkovsky, mi familia, tengo cineastas en mi familia, con lo cual yo ya tenía cierta cultura cinematográfica, entre comillas, ¿no? Nunca se alcanza a tenerla por completo, Claro. evidente. Pero, claro, había visto, no sé, antes de entrar a la universidad, había visto películas de Pasolini, de Tarkovsky, de Fassbinder, no sé, había John Huston, qué sé yo, una serie de películas Ford, ¿no? Bueno, que las veíamos en la casa, en la familia, etc. Clásico. Ahora, clásicos, claro. Y claro, ahí apareció nuevamente, claro, la escuela Bresson, me acuerdo particularmente de André Varda. Ahora se me vienen a la cabeza nombres, ¿no? Jean Rouge, no sé, revisar Mizoguchi, Osus, una serie de directores que un poco había leído desde que yo nacía, ¿no? Porque también era difícil tener esas películas en Sí, Chile en claro. aquel momento, ¿no? Sí. O Casablanca mismo, ¿no? Que me acuerdo yo cuando en Santiago que quería conseguir una película de Casablanca como loco, ¿no? Tenía dos en VHS, eran como pequeños tesoros, ¿no? Y claro, que costaba una enormidad tenerlas, ¿no? Sí, era Eh, complicado, era complicado. Ahora sí. uno un clic y tiene una Claro, película. ahora es muy fácil, ¿no? Llega la información. Sí. Oye, pero tus referentes eran solo cinematográficos, también hay referentes pictóricos, literarios, hay Sí, una mezcla, claro. ¿cierto? Sí. Sí, a mí, sí, de la literatura para mí es un componente muy importante, ¿no? Sí, la verdad que es algo donde me nutro bastante, incluso más que las propias películas, ¿no? Creo que ahora que estoy escribiendo una película particularmente estoy con referentes literarios muy claros, ¿no? Entonces me ayuda a repensar a cómo se forja narrativamente, a generar ciertas intensidades, ciertas estructuras, ¿no? Literarias, ¿no? Que se pueden extrapolar, digamos, al propio cine, ¿no? Y creo que son muy ricas, ¿no? Sí. Ahora, el cine, claro, evidentemente, sobre todo en lo formal, evidentemente, es donde más unos referentes tiene, ¿no? También, evidentemente, elementos pictóricos hay muchos, ¿no? Me gusta mucho todo el barroco, ¿no? Toda esa pintura tenebrista, toda esa pintura, sí, de Gaspar Friedrich, de Goya, bueno, de muchos, ¿no? De Rembrandt, ¿no? De todo ese mundo un poco romántico, ¿no? Por decirlo de algún modo, en el caso de Gaspar Friedrich. Pero sí, un poco todo ese mundo tenebrista me gusta, ¿no? Bueno, de hecho tus películas tienen ese referente pictórico súper claro, po. Vamos a Sí, andar en eso un ratito más, pero claro, lo tiene ahí súper sí, implícito. sí, claro. Y por tu búsqueda artística, ¿por dónde van? ¿Hacia dónde van? Cuando tú haces una película, cuando comienzas a escribir. Mm. Teo? Bueno, pues van haciendo poco a poco, ¿no? Aparecen, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Yo creo que hay algo que, si algo me gusta jugar, más que es con la intuición, ¿no? Creo que la intuición un poco, de alguna forma, refleja algo interior que aparece, ¿no? Entonces, claro, me dejo llevar mucho por eso y trabajo con una serie de conceptos, ¿no? Yo cuando me siento un poco a escribir o a trabajar, trabajo con conceptos determinados, ¿no? Sí. Hablo de conceptos como una forma de saber a dónde llegar y a dónde ir y de qué estar hablando, ¿no? Y desde ahí dejarme llevar sí, por eso, ¿no? Y sí, me gusta trabajar mucho con los espacios, ¿no? Creo que los espacios son fundamentales, ¿no? En lo que llevo en mis películas y ahora en la próxima también, ¿no? Me gusta espacios que me provoquen determinadas cosas sensorialmente, atmosféricamente. No puedo filmar en cualquier lugar, no podría, ¿no? Sí, Eh, sí, eso te iba a decir, hay harto uso del espacio de los planos grandes, ¿no? En tu cine sí, también. Sí. sí. Diría que son quizás, no sé, patrones que se van repitiendo en lo que tú estás haciendo, como que es parte de tu
Sí, se me sale naturalmente, ¿eh? No es algo que yo No, claro. que creas que me sale así, no sé, es mi forma de mirar quizás, mi forma quizás de acercarme a la realidad, que creo que eso es bonito, el cine trata mucho de eso, ¿no? De presencias, ¿no? De cómo nos acercamos las cosas y cómo las miramos, ¿no? O cómo las dejamos de ver, qué sé yo. Entonces, desde ahí creo que significan mucho las cosas, ¿no? Entonces, claro, mi forma quizás de acercarme a la realidad o al mundo es quizás con esa lejanía, quizás por timidez, eh, sí, por una forma de ser mía, determinada, qué sé yo, ¿no? Pero no, hay algo también de marcar al hombre en el territorio, no cabe duda, ¿no? Sí. No me gusta alejar al hombre de su propio entorno, ¿no? No podría ser una película tipo Dardenne, ¿no? Donde una película corpórea, que no es que no me Claro. guste, no me dejen de gustar, simplemente no las puedo plantear así, ¿no? Creo que lo corpóreo justamente está inscrito en el propio paisaje y en el paisaje y el hombre, ¿no? No puedo negar el hombre y su propia realidad, ¿no? Totalmente. Creo que es determinante, ¿no? No cabe duda. Ahora, sí, digo, no cabe duda en el sentido de que es su propia tragedia, ¿no? O sea, del hombre, ¿no? Entonces, ese propio mundo donde habitamos, creo que para mí es fundamental. Y que tú hablabas de atmósferas y lugares determinados, porque también me gusta trabajar con elementos de memoria, ¿no? Con lugares de alguna forma que tengan algo invisible, ¿no? En los lugares, ¿no? De alguna forma algo subyace en los espacios, ¿no? En el caso de la Patagonia, Tierra del Fuego, todo ese mundo, ¿no? Que dejó de existir, ¿no? O que está en esas paredes inscritas, ¿no? En ese abandono, ¿no? Ese abandono de esa propia memoria, como es bueno, todo lo que ocurre allá, ¿no? Totalmente, En sí. mi caso, mi primera película, Ocaso, también hay algo de eso, ¿no? También era la casa de un bisabuelo mío, totalmente en decadencia, ¿no? Abandonada también, una familia que por una serie de cosas, ¿no? Hay un desamor extraño dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, creo que los espacios tienen que habitarse y desde ahí hablar, ¿no? Entonces, me interesa eso, sí. Oye, en El Espino, que es este cortometraje del 2004, hecho en 35 milímetros, que Sí. está muy bonito. Y que los espectadores pueden ver en la plataforma cinechile.cl, ahí está, para que lo puedan ver. Sí. Eh, Ah, Ahí se aprecia parte del cine chileno también, mm, este cine chileno experimental de los 60. mm, Ahí uno puede ver a Litín, puede ver a Ruiz, pero también, y delante tú también lo dijiste, hay Tarkovsky ahí en mm. esa película. Bueno, No sé si coincides con siempre eso. es. Ahí, Sí, evidente. Bueno, hombre, Tarkovsky sí que es un referente indudable, ¿no? A la hora, sobre todo cuando trabajas contemporaneidad o con cierta contemplación o con generas poéticas, ¿no? A través de la imagen, evidentemente Tarkovsky es un referente que aparece siempre, ¿no? Ahora, me podría yo más ahora mismo acercar a como Belatar, por tú, ¿no? claro. Creo que son Sí. directores que me marcaron en otro momento determinado. Ahora, Tarkovsky, claro. Sí, el juego con el juego del simbolismo, el juego con el paisaje. Claro, Tarkovsky siempre lo lleva todo a un elemento más divino, ¿no? Yo me quiero alejar un poco de eso, ¿no? Quiero que sea un poco más terrenal en el sentido del territorio, ¿no? No imponer, digamos, un estado poético, sino que subyazga por sí mismo, ¿no? Claro, bueno, sí. Claro. Sí, en ese corto particularmente hay muchos referentes. Me acuerdo también, sí, desde el planteamiento de cámara, ¿no? Esa casi como fotografía, esos planos fijos, esa rotundidad del plano que me interesaba, en el montaje también. Creo que habían elementos que, claro, que estaba jugando. Ahora mismo veo ese corto y digo, ¿yo cómo he hecho esto? Porque había una sensación de libertad, ¿no? Que ahora no la tengo en lo absoluto, ¿no? No, y Entonces además, cuesta. disculpa, además el 35 milímetros entrega otra cosa tan Sí, claro. especial dentro del cine, ¿cierto? Sí. Yo ahora quiero volver a filmar 35, una mezcla, ¿no? Quiero Claro. mezclar formatos, pero quiero volver al 35 en algunas escenas que quiero hacer ahora. Y claro, te permite muchos juegos, ¿no? De textura, de captar sí. Hombre, eso es materialidad también, ¿no? El fílmico, ¿no? El 35, el 16, quiero decir, son componentes vivos, ¿no? Los que están ahí dentro, ¿no? Exactamente. Entonces, de algún modo, claro, eso también se palpa, ¿no?
Oye, tú antes hablabas de ocupar el territorio, ¿cierto? Del espacio Sí. en el cine. Mm. Y en esta historia hay también espacio, territorio, pero también hay historia del tránsito, por lo que aprecié yo, del tránsito del campo a la ciudad, ¿cierto? A la urbe, de Ujú. los personajes. ¿Cómo nació este relato, Teo? Bueno, eso es algo que me ha pasado en mi vida constantemente, ¿eh? Yo nací, ponte tú, en el campo en Ibiza. Campo, totalmente. Mi padre y mi madre tenían una casa ahí en una colina, qué sé yo, en Ibiza, rodeado de olivos, ¿no? Y a los 2 años me trasladan, yo me criaba ahí con ovejas, qué sé yo. Y claro, y a los 2 años nos trasladamos a vivir a Madrid, ¿no? Urbe absoluta, ¿no? Luego de Madrid me voy al campo de nuevo, al Maule, ¿no? Siempre está esa dualidad, ¿no? Este confrontamiento entre la ciudad y el campo en mi propia vida, ¿no? Entonces, y siempre está ahí, un diálogo, ¿no?, que tengo con ello, ¿no? Y sí, hay algo en respecto, sobre todo en El Espino, ¿no? Claro, hay algo ahí respecto a no poder aguantar ese silencio, cuando ese silencio se vuelve casi un trágico, ¿no? Se vuelve, ¿no?, esa soledad, ese ostracismo que uno tiene en esos lugares, ¿no?, frente a ese mundo, ¿no? Y claro, llegar a esa ciudad sonora, visualmente inquieta, ¿no? Entonces, sí, es un tema, sí, que está ahí, sí. Nacieron ciegos. ¿Quiénes? Sí, es un tema, además que se produce el cambio también en el mismo ser humano que transita de un lugar a otro, ¿cierto? Hay totalmente un cambio. Fíjate, Sí, yo claro. también soy del sur de Chile. Ujú. Ahora estoy en Santiago, pero soy del sur. Ajá. Y claro, el paso, y también lo puedo comprobar, el paso del campo o de la región del sur a Santiago, a una urbe, es totalmente distinta. Ujú. Sí, el comportamiento de uno también se modifica, ¿no? De algún modo. Claro, Sí. totalmente. Mira, si hay algo que cruza tus películas, y lo dije antes, claro, este paso del campo a la urbe, pero también observamos animación dentro de lo que tú estás haciendo. Sí, Hay animación y hay sí. como dijimos antes, este elemento pictórico. Sí. ¿Qué te interesa indagar ahí, en eso pictórico, en eso de animación propiamente tal? Sí, la materia, básicamente, ¿no? Y también, bueno, trabajo con un primo mío que se llama Andrés Bustamante, que es pintor, ¿no? Y él hizo mucha animación de joven, ¿no?, cuando era muchacho. Y luego, claro, me interesó siempre trabajar justamente la materia, el terreno, y pensar en eso, ¿no? En cómo afecta narrativamente o cómo incluso conceptualmente trabajar con los elementos y cómo significan, ¿no? Entonces, siempre hay algo, ¿no?, que a mí me interesa ahí, ¿no? Respecto, no sé, trato de hacer de alguna forma metáforas o juegos a través de los entornos, de la propia materia que están los personajes, ¿no? En el caso de la nieve, como una forma de esconder la memoria escondida de este país, ¿no? De Chile, ¿no?, que constantemente se está tapando constantemente su memoria y se vuelve a escribir dejándola atrás de una forma, digamos, sin poderla aún visualizar del todo, ¿no? Claro, en el caso Sendero era distinto, era como evitamos la memoria de algún modo, ¿no? Ese hombre que es un hombre de arena, ¿no?, que tiene una fotografía de personajes reales, ¿no?, y que viaja a buscar el lugar de la fotografía donde se sacó y se da cuenta que no existe nada, digamos, y que la propia arena es un elemento efímero también, ¿no?, y como también de alguna forma también pasa por encima. Sí, la animación siempre me ha interesado, y ahora en la próxima película tengo una animación que quiero hacer también. Sí, eso te iba a preguntar, si pensaba hacer un largo de animación. No sé si un largo, pero ahora quiero introducir el comienzo de la película, iría con una especie de prólogo en animación, un poco como El Espino, un poco de algún modo, que sintetiza un poco conceptualmente de lo que va a hablar la película, ¿no? Sí, digamos que sí. Perfecto. Mira, hablemos de Blanco en Blanco.
Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y 101, 102, 103, 104, 105. Que además de ganar su premio en Venecia, ¿cierto? También obtuvo un premio en FIPRESI, ¿cierto? Sí, el premio de la crítica, sí. Otro premio en el Festival de Toulouse y Festival de Cine de Gijón. Mira, cuando vi el tráiler, mi primer acercamiento a la película fue con la fotografía, Claro. ¿cierto? Con la niebla, los grises, la bruma que hay en ella, que también se deja ver en Ocaso, que es tu primera película, como Sí. comentamos delante. Y precisamente en esta historia sobre un fotógrafo de la Patagonia chilena, ¿hacia dónde querías ir tú con este relato de Blanco en Blanco? Que es una pregunta que uno le hace siempre a los directores, pero uno siempre se pregunta el por qué contar una historia. Sí, bueno, depende de qué película también. Hay varias cosas, ¿no? En este caso, nace un poco por querer filmar también en la Patagonia, por filmar en ese lugar específico, por ese lugar tan atrayente, con ese nombre tan atrayente que se llama Tierra del Fuego. Es algo que siempre desde niño me llamaba la atención, ese nombre, y claro, y desconocía, ¿no? El lugar, ¿no? Ahora, ¿por qué filmar esa historia? Porque, bueno, aparece algo, ¿no? Yo siempre, volviendo a la fotografía, me baso mucho quizás mucho de mis relatos o de lo que cuando me motiva algo, empiezo a trabajar con fotografías fijas, ¿no? En el caso Sendero, ponte tú, que hay una fotografía determinada, que un poco luego la interpreto, me baso en una fotografía de Martín Chambi, el fotógrafo peruano, que es una familia en un cementerio, ¿no? Muy parecida a la que hay en la película, porque bueno, la represento, ¿no? Claro, y me empiezo a preguntar quiénes son esas personas, etcétera. Algo me pasa también con Blanco en Blanco, en el sentido cuando descubro esas imágenes de Popper, ¿no? De Julius Popper, de Las Matanzas, ¿no? Algo me ocurre ahí, algo me inquieta con esas imágenes, y me empiezo a preguntar todo lo que hay detrás de ellas, ¿no? Claro, empiezan a hacer este personaje, empiezan a hacer conceptualmente la película también, ¿no? Sobre la idea de la escenificación, sobre la idea del símil que hay con el propio cine a través de la representación entre cámaras, ¿no? Claro, eran cámaras de placas, no te permitían captar la instantaneidad directa de las cosas, entonces eran escenificaciones a posteriori. Entonces había una serie de conceptos que me interesaron ahí, digamos, de explorar. Y luego aparece el paisaje, ¿no? Cuando voy a visitar, a locacionar, a Tierra del Fuego, claro, me impacta mucho, ¿no? Y digo, bueno, aquí hay un western, hagamos un western, ¿no? Sí. Aquí hay un personaje el de Alfredo Castro, ¿cierto? ¿Cuánto aportó Alfredo Castro al personaje que tú comenzaste a escribir? Entiendo el 2012, ¿no? Esta película empezó el 2012. Sí, 2012, tengo la primera versión del guión. Bueno, Alfredo aportó mucho, ¿no? Yo escogí un poco a Alfredo por eso, ¿no? Porque me parecía que era alguien que trabaja muy bien con muy pocos elementos, ¿no? Con lo cual este personaje exigía un poco eso, ¿no? Era un voyeur, por algún modo, era alguien que era un mirón, ¿no? Como es un fotógrafo, ¿no? Como es un cineasta, de alguna forma, algo que está siempre observando desde la lejanía las cosas, ¿no? Y con un cierto análisis personal sobre lo que mira, ¿no? Con lo cual, claro, era un personaje que tenía que tener esa potestad, ¿no? Esa potestad de trabajar muy bien con el rostro, con muy pocas cosas, con la mirada, con esa ambivalencia, ¿no? Entre este ser extraño, ¿no? Un tanto pérfido, ¿no? También, ¿no? Que no sabes muy bien con qué te va a salir, ¿no? Ahora, era alguien que también, un personaje que envilece, ¿no? Absolutamente todo lo que representa, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, ahí el personaje, creo que Alfredo era muy interesante trabajar desde ahí, ¿no? Porque creo que Alfredo es alguien que tiene mucho carisma, ¿no? En su propio rostro, impregna algo, ¿no? Le pones la cámara y es alguien y creo que para el cine eso es fundamental en un actor, ¿no? Tener carisma. Hay una serie de actores que salen en el cine que no tienen ningún carisma y no expresan nada, ¿no? Pero Alfredo tiene algo envolvente justamente en su área cuando le pones la cámara, ¿no? Que claro. ¿Y cómo llegaste a Alfredo? ¿Estuvo en un primer momento en tu cabeza como personaje? O sea, como actor. Sí, pensé en él. Bueno, escribí una primera versión, siempre con la posibilidad, el primero que le escribo es a él, ¿no? Y yo lo conocía ya, habíamos hablado algunas veces, él había visto mi primera película, le había gustado, qué sé yo, bueno. Pensé en él, ¿no? Y lo escribí, y claro, leyó guiones, aceptó encantado, y claro, y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Oye, mira, hay una idea que me pareció súper interesante, que es la de Mr. Porter, ¿cierto? Sí. Que es una presencia, tú nunca lo muestras, no nombran, ¿cierto? Pero parece que en algún momento va a entrar a escena, pero no entra. Claro. Y es una idea amenazante. ¿Cómo surge esta idea de esta presencia?
Pues raro, ahora que lo dice no me acuerdo cómo, o sea, sé por qué surgió a nivel conceptual, pero no me acuerdo en qué momento. Yo creo que estuvo desde la primera versión del guión, ¿no? Porter, este personaje un poco dueño de un sistema moral, ¿no? Dueño de una imposición sobre los otros, ¿no? Me gustaba esa idea, ¿no? Que creo que nace de muchas cosas, ¿no? Que nace, bueno, desde el castillo de Kafka, desde de esta constante espera godotiana, ¿no? Bectiana, ¿no? O personajes un poco, pero más que nada era para hablar un poco de qué es lo que nos domina, ¿no? Siempre estamos siendo dominados por algo, en este caso el sistema, qué sé yo, el Banco Central, no sé, que nos domina, ¿no? De alguna forma estamos supeditados a algo, ¿no? Y que si no estás en ello, lo único que te queda es la muerte, ¿no? Bueno, o el ostracismo absoluto, ¿no? Pero un poco esa idea, ¿no? Esa idea de este Dios Machine, ¿no? Que un poco lo domina todo encima de las cosas, ¿no? Claro, y es una interesante metáfora, porque como tú dices, no solamente una persona, sino que puede ser un sistema también. Claro, evidente. Es un sistema, para mí todos esos personajes, todos los que aparecen en la película son Mr. Porter, como nosotros somos todos parte del sistema y somos un elemento del sistema, ¿no? Para bien o para mal, pero somos eso, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Blanco en Blanco, para mí todos esos personajes son una ramificación de una representación de Mr. Porter. Todos podrían ser Mr. Porter, ¿no? Sí, de hecho el personaje de Alejandro Goich Sí. tiene mucho de Mr. Porter también. Claro, yo siempre jugué con esa dualidad, ¿no? Esa idea que siempre le decía a Alejandro, claro, que tú eres Mr. Porter, ¿no? De hecho, para que tuviera esa duda, ¿no? Esa violencia. de hecho, cuando vimos la película, lo comentábamos, decíamos, ¿y si fuese el personaje de Goich? Si fuese. Claro, Sí. cuando entra escena, entra de espalda a la cámara. Claro, exacto. Sí, siempre hay algo de personaje un poco esquivo, ¿no? Pero que está presente, pero está de espaldas, sabes muy bien quién es, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Oye, mira, yo te dije que entré a la película por la fotografía en el trailer. ¿Quién es el director Sí. del foto? ¿Cómo fueron trabajando? ¿Cómo trabajaron la visualidad de la película? Bueno, el director de fotos José Alayón, que es un amigo mío, fotógrafo español y productor de la película también, es el productor ejecutivo. Extraña mezcla, ¿no? Porque no suele darse mucho esto de que el director de fotos sea el productor ejecutivo de la película también, ¿no? Pero el caso de José suele participar mucho en las películas que produce como fotógrafo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Muchos referentes. Sí, sobre todo unas ciertas ideas, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, trabajar con luz natural, ¿no? Tratar de, a no ser que fuera algo muy extremo, ¿no? De ocupar luz artificial, ¿no? Trabajar con velas, ¿no? Trabajar con penumbras, trabajar con esa idea de la explosión de luz del exterior, que tampoco la hay tanto, ¿no? Pero sí desde de lo magnánimo que tiene la imagen y el territorio frente al mundo pequeño, ¿no? De los interiores, ¿no? Sí, esa constante dualidad entre interior y exterior, jugar con ello. Sí, fueron básicamente eso. Y luego ya, claro, José ya conocía un poco mi estilo por mis películas anteriores, entonces también tratamos de llevar eso a... Claro, y planos que en muchos momentos parecen unas pinturas, parecen unos cuadros, ¿cierto? Sí, sí. Sí, porque hay una cosa interesante en la película, a mi modo de ver, ¿no? Que a lo mejor esto subyace demasiado, ¿no? Pero que es el hecho de que, de alguna forma, sería distinto plantear la película de otro modo, ¿no? A mi modo de ver. Hay un doble juego entre esas mezclas de cámaras, ¿no? En la cámara del cineasta, la cámara del fotógrafo y el ojo del espectador, ¿no? Esa especie de trinidad entre estos elementos, ¿no? Me interesaba mucho para llegar justamente a esa simbiosis final de que es el mismo, solamente es una imagen, ¿no? Y ahí concluye, digamos, todos estos elementos, ¿no? Entre la cámara del cineasta, la cámara del fotógrafo, el ojo del espectador, el ojo del protagonista, etcétera, ¿no? Todo concluye en ello, ¿no? Claro, y la dualidad también en este caso, que yo también soy un esteta, al igual que el fotógrafo de Pedro, ¿no? Que interpreta Alfredo, ¿no? Yo también me estoy autojuzgando un poco mi forma también de representar, ¿no? Creo que para mí hubiera sido muy complejo, yo no hubiera hecho una película de la época si no hubiera tenido un personaje como Pedro, ¿no? Porque veo en ello una falsedad absoluta, ¿no? Entonces veía en ese juego, ¿no? De representar época, de representar
un mundo que ya no existe, etcétera, ¿no? Claro, una forma, no lo hubiera hecho si no hubiera tenido un protagonista como Pedro, ¿no? O un fotógrafo en este caso, ¿no? Que justamente, constantemente la película está apelando eso, al juego de la representación, lo manipulable que es, ¿no? Y la tergiversación, digamos, de todos los elementos que se exponen, ¿no? Como de algún modo la película va hacia ello, ¿no? Claro, y justamente eso lo convierte en un personaje interesante. Sí, sí, claro. Le da Sí, es una especie de gelatina moral el personaje, ¿no? Un personaje que no sabes muy bien dónde se sitúa y solamente explota o muestra su deseo interior cuando fotografía o cuando representa, cuando hace su arte, ¿no? Exacto. De otro modo es alguien que está lejano, ¿no? Claro, cuando hace la foto y comienza a contar. Claro, exacto. Oye, claro, y la música también es otro elemento que acá está presente en ciertos momentos bien cuidados. Eso. Sí, la música, mira, yo nunca había trabajado con música antes, ¿no? Pero creo que esto es una película, justamente por todo lo que te hablaba anteriormente, que de alguna forma le venía bien, yo creo, ¿no? El hecho, digamos, de ser una película de época, de jugar con ciertos esquemas, ¿no? Narrativos que te permitían, digamos, jugar con ello, ¿no? Yo trabajamos con un músico que se llama Jonay Armas, un compositor español también, claro, y trabajamos con esta idea de los violines, de este violín un poco sucio, carrasposo, que se toca, ¿no? Que es palpable, ¿no? Me interesaba eso, ¿no? Claro, sí, y era un poco apuntillar ciertas cosas o introducirse en esa materia, con esa imagen, ¿no? Justamente con este violín más carrasposo. Esta película habría sido totalmente distinta si me hubiera planteado desde el otro lado, ¿no? Desde la mirada de los Selman sobre el colono, ¿no? Algo que me hubiera parecido en ese sentido un tanto, un lugar que desconozco absolutamente, que no me puedo poner en ello porque caería seguramente en caricaturas, en lugares al cual no quería llegar, ¿no? Me planto desde el lugar que somos, ¿no? De alguna forma, sí, desde la mirada del europeo, desde la mirada del colono, desde lo que hemos sido, de lo que somos, ¿no? O descendientes de ello, ¿no? Look, how sweet. Ahora lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores. Queremos un registro, porque aquí nosotros estamos haciendo historia, haciendo patria. Digamos, sobre todo planteando que es una película, a mi modo de ver, que si la podemos llevar a un terreno histórico, ¿no? Siempre la planteé como una película finales ya del colonialismo, digamos, de Tierra del Fuego, ¿no? Cuando ya quedan pocos elementos, ¿no? También era muy difícil la película porque no habían personas, ¿no? Alrededor. Estábamos muy alejados de todo, entonces era muy difícil llevar a cabo, que tener personas, digamos, extras, etcétera. Era una película que era muy difícil tener todos esos elementos, ¿no? Las ovejas no estaban en invierno, una serie de cosas, a 400 kilómetros a la redonda tampoco había muchas personas, entonces era todo, por eso trabajé mucho con la idea de que se lo decía a los jefes de equipo, a la dirección de arte, qué sé yo, al vestuario, tráiganme con la gente que trabaja en el equipo que tenga ciertos rostros un poco europeos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y los ponía a actuar, claro. Los ponía, no sé, al utilero lo puse de actor, todos los que aparecen un poco en la película somos nosotros del propio equipo, ¿no? De todos modos, yo creo que cualquier chileno se sitúa un extranjero en Magallanes, ¿no? Si no eres de allí, ¿no? Claro. También hay algo cierto ahí, ¿no? Es como un mundo totalmente fuera de Chile, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Es como, sí, yo creo que cualquiera, alguien de Santiago se sentiría extranjero también allí, o sea, no creo que tenga tanta diferencia en que venga de España o que haya vivido aquí o no. Sí, somos un poco extranjeros de ese territorio, ¿no? Eso es cierto. Sí. Tú antes nombraste el western, dijiste que era una buena forma, un buen momento para el western. Y aquí, obviamente, mucho de western o de neo-western, o como se quiere llamar el estilo, ¿cierto? ¿Cómo influyó el western acá, po? El western es un género que de por sí trabaja sobre un escenario determinado, ¿no? Y con un paisaje determinado y con una forma de filmar el paisaje determinado, ¿no? Entonces, claro, eso fue un primer acercamiento. Luego la idea de un territorio sin ley, ¿no? Avalado por este Porter, el hombre que llega de un lado y hacia otro, ¿no? Entramos con él en la película, una serie de ideas, digamos, que el western
canónico un poco ha tenido todo en toda su historia, ¿no? Ahora, la película parte más bien como una especie de drama de este trío, ¿no? Entre esta niña, esta institutriz y este hombre, y poco a poco la película va llegando al western, ¿no? A modo de ver, sí. También la película se filma en Tierra del Fuego y en las Islas Canarias, en Tenerife, ¿no? Entonces, al tener estos dos territorios tan disímiles de por sí, en todo ámbito, y yendo al ocasionar y tratando de un poco llevar ese territorio, porque teníamos que filmar ahí por temas de presupuesto y coproducciones, ¿no? Claro, vamos al Teide, ¿no? El volcán que hay allí, ¿no? Muy bello, ¿no? Entonces, claro, de ahí surge también la idea del western, ¿no? De patentar más aún el western, ¿no? De una especie de territorio que se va transformando desde la oscuridad a la luz, ¿no? Como un tránsito lumínico, ¿no? De ese mundo también de sombra, ese mundo tenebroso, ¿no? Hasta llegar a esa explosión final de luz, que es un territorio ya descongelado, es un territorio donde ya se ven las bases reales de lo que hay, las bases un poco a las cuales están sujetos los personajes, ¿no? y el planteamiento de la película, ¿no? Yo siempre he pensado que Chile es un lugar especial para hacer western. Bueno, tiene mucho de ello, ¿no? Sobre todo Tierra del Fuego, porque pienso que el western siempre siempre juego mucho con el horizonte, ¿no? Es un poco lo que me hace filmar allí. Yo no podría filmar una película aquí en España, no se me ocurre, no se me ocurre tampoco. Pero a nivel personal, creo que Chile tiene algo que tiene una transformación determinada, una transformación incluso con el propio paisaje, ¿no? Para bien o para mal, normalmente para mal, ¿no? Porque los está constantemente destruyendo, modificando, ¿no? Con lo cual creo que es un país que siempre que voy o estoy allí, siento que está modificándose muy rápido todo. Entonces creo que, bueno, por un lado eso es interesante, ¿no? Sí, y el paisaje además que se conecta con la historia, o sea, va todo de la mano. Claro, exacto. Oye, mira, en una entrevista con el medio digital El Desconcierto, tú dijiste lo siguiente sobre la película. Toda imagen esconde una sombra y de esa sombra es lo que quería hablar. ¿De qué otras sombras te gustaría hablar en Chile o en otro lugar, Teo? En Chile hay muchas. Bueno, claro. Bueno, ahora estoy escribiendo una película que habla también, bueno, de algo de Chile, ¿no? Una película que quiero filmar ahí justamente en la casa donde vivo, donde habita mi familia, ahí en el campo, ¿no? Es una película contemporánea de ahora. Claro, y hay bastantes sombras también ahí, ¿no? que quiero hablar, sí, no cabe duda. Yo creo que hay muchos lugares que uno puede ocupar como locación y que son lugares propios y que uno de repente los olvida, como que claro. No se da cuenta de ello. Sí, hay veces que claro, hay que volver al origen, ¿no? Al origen que es ¿por qué fui cineasta? Por algo determinado que me produjo el entorno donde vivo, ¿no? Claro. La Lucrecia Martel, le leía el otro día una entrevista, ¿no? Que hablaba de eso un poco de ella, ¿no? Claro, sí, yo empecé a ser cineasta porque veía en mi entorno unas determinadas cosas, ¿no? Como La Ciénaga, ¿no? Que es finalmente eso, su familia, etcétera. Ya era una película de sí misma, ¿no? Mi familia tiene algo de ello también, o el entorno donde habito, ¿no? Sí, y esto de volver al origen también tiene relación con hablar de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, ¿cierto? Claro, sí. Que al final, mirarlo desde un punto, eso es lo complejo, ¿no? Mirarlo desde un punto de vista que te vuelva a sorprender, ¿no? Claro. Porque, claro, eso es mi miedo que tengo, ¿no? Ir a lugares que un poco que conozco demasiado, que de alguna forma siento que no me van a sorprender, y lo más bonito del cine es la sorpresa o el viaje hacia ese lugar, ¿no? Del propio proceso, sobre todo, ¿no? Del descubrir, ¿no? Esa idea un poco, ¿no? De la imagen, ¿no? Es raro, ¿no? Pasolini lo decía, ¿no? Esta triple idea, ¿no? De pensar una imagen, luego llevarla al papel, escribirla a la palabra y luego de la palabra volverla a llegar a la imagen, ¿no? Esa triple idea, ¿no? ¿No? Es desconcertante y es un proceso bastante particular, ¿no? Claro. Ahora, me interesa un poco que la imagen tenga esa... Sí, que me sorprenda, que el propio proceso cinematográfico sea en sí un acto creativo, ¿no? Y no una traslación, digamos, del guión a la realidad, ¿no? Que hay veces que muchos cineastas y se nota, ¿no? Cuando las películas son así, ¿no? Hay mucha estructura ahí. Sí, y claro, y te das cuenta que el director no se está mirando con nada, ¿no? Ni se está sorprendiendo ni consigo mismo, ¿no? Entonces, no sé, los actores están, no sé, todo muy... Y creo que, aunque sean buenas o malas, ¿no? Pero que tenga un cierto gesto la película, ¿no? Una cierta aventura, ¿no?
Claro, porque si no se vuelve un método o una fábrica de salchicha y es corte y vamos a lo próximo. Claro. Pero ¿con qué me sorprendo, como dices tú? Claro. Mm. ¿Qué hay de nuevo Sí, en esto? sí, claro, y descubrirlo, ¿no? Es bonito eso, ¿no? Cuando en una obra de arte en general, ¿no? De ver a una persona detrás de ella, ¿no? Exacto. Entonces, claro, y eso que se denote creo que es fundamental. Totalmente. Oye, Teo, ¿por qué de blanco en blanco? Hay un cuadro de Malevich muy famoso que se llama Blanco sobre Blanco, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Bueno, en general me gusta mucho Malevich. Y había una idea ahí bonita, ¿no? En el sentido de una nieve que tapa otra nieve, ¿no? Una página en blanco que tapa otra página en blanco, ¿no? Esa idea un poco de estar constantemente tapando cosas, ¿no? Y para volver a escribir nuevamente las cosas y volverlas a repetir, ¿no? Esa idea un poco circular, ¿no? Y sobre todo con algo tan prístino como es el blanco, ¿no? Claro. Aparentemente prístino, ¿no? Que esconde justamente todo su horror, ¿no? Que plantea ese mundo, ¿no? Y bueno, y la Tierra en general tapa Sí, mucho. claro. Sí, Cuando eso empieza es polvo. a acabar. Y eso, hay algo bonito en eso que tocabas de cavar, ¿no? De escarbar, ¿no? Esa idea me gustaba, ¿no? De estar un poco escarbando ciertas materialidades para que aparezcan, ¿no? Exacto. Ciertas ideas, ¿no? Y por eso te hablaba antes de este trayecto lumínico, ¿no? De la oscuridad a la luz, ese trayecto material, ¿no? De lo que hay detrás, que debajo de esa nieve, ¿no? Y mira, esta escena final con Pedro haciendo la fotografía, todo en tiempo real, que a mí me llamó mucha atención y siento que es uno de los finales o cierres de película más interesante que he visto del cine chileno, por lo que provoca, cómo está hecho, Sí. cómo nació ese cierre. Yo creo que originalmente se pensó más una secuencia un poco más segmentada, quiero decir que se descomponía más, ¿no? Con lo cual, llegando allí, viendo ese lugar determinado donde estábamos, ¿no? Esa idea de lo que hablaba anteriormente, de la sorpresa, de buscar algo, ¿no? Me acuerdo en otra ocasión con el fotógrafo, con José, ¿no? Y claro, y veíamos un remolino a lo lejos en el volcán, ahí al fondo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos para allá, pues hagamos esa escena ahí, ¿no? En medio de ese viento, ese remolino que hay, ¿no? Claro, y ahí viendo eso, qué más bonito que captar esa temporalidad, Sí, claro. esa modificación de la luz, ¿no? Porque también justamente jugar con ese contraluz determinado para que aparecieran justamente más aún todas estas arenas, todo este mundo, ¿no? Extraño y matérico, ¿no? Que polula un poco en ese aire, ¿no? Y jugar un poco con ese tránsito, ¿no? De cómo va cambiándose la imagen, ¿no? De ese contraluz hasta que... ¿Por qué aguanto tanta la escena? Si te soy sincero, porque yo quería justamente que se fuera el sol. Entonces le decía a Alfredo, vuelve, regresa. Volvía a cámara, le decía, modifica un poco ese personaje allí, porque, claro, él no veía la imagen, ¿no? Yo le iba diciendo cómo tenía que componer el plano, ¿no? Y ahí volvía Alfredo de nuevo. Entonces le decía, ya, modifícate esto y vuelve. Hasta, digamos, que ese momento de sol, digamos, Cae, claro. desapareciera el sol, ¿no? Desapareció el contraluz. Exacto. Pero claro, ese eres tú también. O sea, el rol de Pedro eres tú también ordenando el cuadro, el cuadro de la película. Sí, claro. Sí, bueno, hay algo ahí, ¿no? De un poco de autocrítica, ¿no? En el sentido de cómo somos vampiros, ¿no? De la realidad, ¿no? Claro. Sobre todo con personas... Cuando trabajas tanta ficción, con personas, con actores profesionales, etcétera, no hay tanto de ello, ¿no? Pero me ha tocado en otras películas, como película anterior, o caso, ¿no? Que trabajaba con personas naturales, ¿no? Que no eran actores profesionales. Claro, de alguna forma iba sustrayendo cosas de ellos, ¿no? Que me sentí un poco vampirizante, ¿no? O sea, un poco de chupasangre, ¿no? Y que de algún modo me chocaba. Yo un poco en esa escena que hace Pedro, un poco hay algo de ello, ¿no? Hay algo falso, ¿no? No querer maquillar justamente ese horror, ¿no? Un poco darle un maquillaje, digamos, para volverlo, digamos, hermoso, ¿no? Y tergiversar realmente la realidad que está ocurriendo allí, ¿no? Claro, porque Pedro, por ejemplo, la escena del baile, fiesta, ¿cierto? Tiene esa ambigüedad. Sí, es un poco también una idea, una mirada cómplice del espectador, Claro. ¿no? Sí. Somos cómplices de lo que vemos siempre, yo creo, de algún modo, ¿no? Sí. Porque hay algo en nuestra actitud sobre ello, nuestra pasividad o nuestra no pasividad, etcétera, frente a lo que miramos, ¿no? Que de alguna forma habla de nosotros también, ¿no? Y de nuestra complicidad frente al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, efectivamente, el personaje de Pedro es alguien que justamente trabaja con ello, ¿no? Que está ahí constantemente, ¿no? Y que de alguna forma me apela tanto a mí como al espectador, ¿no?
Totalmente. Sí, uno siempre opina desde afuera, ¿eh? Opina de Mm, cómo puede estar ocurriendo esto, por qué sucede esto, claro. cómo dejan que suceda, pero uno no se entromete en ese... Nos entremete en absoluto, claro. Claro. Mm. Sí, hay esta idea un poco, ¿no? De mirar también las cosas desde nuestra propia ventana, ¿no? Nuestra propia parcelita, ¿no? Sin que las cosas nos toquen, ¿no? Me acuerdo cuando salieron esas imágenes, ¿no? No sé, que veíamos las guerras por la televisión, la guerra del Golfo, ¿no? Que creo que fueron las primeras imágenes que se vieron televisadas, ¿no? De los bombardeos, ¿no? Todas estas imágenes, un poco, todos aquí sentado uno tomando un cafecito, mirando el horror desde nuestra parcelita, ¿no? Entonces, claro, hay algo de ello, ¿no? Esos Como fueron somos cómplices de... Disculpa, esos fueron los primeros reality shows, ver Claro, la exacto. guerra de tu televisor. Claro, justamente. Sí, es verdad. Oye, Teo, ¿qué has visto del cine chileno últimamente? Bueno, yo creo que hay buenos realizadores en Chile, no cabe duda. José Luis Sepúlveda me gusta mucho, creo que tiene una impronta muy potente, y su mujer, Catalina, ¿no? José Luis Torres Leiva, que también tiene una mirada muy personal y muy consecuente también en su propia forma de hacer cine y hacer cine. Bueno, hay una serie, bueno, y tantos otros, ¿no? Creo que hay, digamos, una camada un poco de gente que tiene una mirada muy personal y se está acercando a las cosas de una forma muy coherente con ellos mismos, ¿no? Que creo que eso es importante, más allá de que te guste un estilo determinado o no, creo que es bonito encontrar una coherencia o ver, como te decía anteriormente, a alguien detrás de ello, ¿no? Que veas un proceso de alguien también, ¿no? ¿Y cómo ves esa conexión del público con el realizador chileno? Porque en España, me imagino que también se da quizá también hay desconexión con sus propias películas, con su propio cine. Bueno, depende. En Chile, perdón, en España lo que hay, claro, está muy denominado, ¿no? Esta idea del otro cine español que le llaman, que es un poco el cine de festivales, ¿no? Y luego está el cine industrial, ¿no? Las películas que va mucha gente, sí. Hay películas que, claro, bueno, como pasa en Chile con barbaridades que ocurren, ¿no? Como películas de estas Kramer y todas estas tonterías, ¿no? Poco. Entonces, claro, tú ves ahí un poco esa dualidad, ¿no? Como habitamos el cine, ¿no? Claro, y ese otro cine español aquí se ve, hay gente, pero no es algo evidentemente muy... Claro. Pero se apoya, ¿no? El gobierno lo apoya, creo que hay fondos, ¿no? Para eso. Creo que por lo menos es interesante. Sí. Es extraño de pronto ese transitar del espectador, ¿eh? Porque uno dice, finalmente, ¿qué quiere ver? Porque demanda ciertas películas, pero por otro lado va a ver otras películas, entonces, ¿qué quiere ver? Sí, claro. Sí, pasa que el público hay que educarlo también, evidentemente, ¿no? Sobre todo Chile no es un país cinéfilo propiamente tal, no tiene una cultura cinematográfica, ¿no? Ni desde la televisión, ni desde nada, ¿no? Aquí, por lo menos, ¿no? Uno prende la televisión española a determinada hora y ves una película de John Ford o John Huston, ¿no? Cosa en la historia de Chile ha pasado en la televisión pública, ¿no? Entonces, bueno, o programas dedicados al cine propiamente tal, ¿no? En la televisión abierta, qué sé yo, ¿no? Es un público ni tanto, claro, yo creo en Latinoamérica los argentinos tienen mucho más cultura que nosotros cinematográficamente, obviamente, ¿no? Entonces Chile es un país que un poco que hay que darle sí, educarlo, ¿no? Como todo, ¿no? Hay que educar las sensibilidades, ¿no? No de un momento a otro la gente se va a poner a ver una película compleja, ¿no? Difícil, ¿no? Evidentemente la va a rechazar, ¿no? Totalmente. Oye, mira, este es un ejercicio que hacemos acá en el programa. Una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Si tuvieras que transformar a Chile en una obra audiovisual, ¿en qué se convertiría? ¿En una ficción, documental, serie? ¿Qué harías con Chile? A mí, evidentemente, me gusta la ficción por una cosa determinada, ¿no? Que es un poco la invención, ¿no? Que genera, más allá que luego trabaje con elementos del documental adentro. Por eso puede ser una ficción justamente documentada, ¿no? Ah, mira. Claro, se puede jugar con varias cosas. Hay claro. Una mezcla de género, de estilo, sí. De narrativa. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Teo? Sí, como te comentaba, estoy con esta película Tres Noches Negras, se llama. Es una película que quiero ambientar ahí en el Maule, como te decía, en la casa de mi familia, en un poblado determinado, ¿no? Es una película que habla de un poblado, ¿no? Y cómo trato de hacer una especie de radiografía social de ese poblado que un poco apela a una radiografía, yo creo que también de Chile, ¿no? De algún modo, ¿no? Desde un pequeño lugar, ¿no? Esa frase de Tolstoy que decía
escribes sobre tu aldea y describirás el mundo, ¿no? Es muy Esa cierto. idea de un poco de algo mínimo y de un poco de ahí, desde ahí un poco hablar de muchas cosas, ¿no? Que siento que están ocurriendo. Bueno, por eso el cine es tan transversal, ¿cierto? Por lo que lo dices tú. Uno puede ver una historia de Alemania, de China, de cualquier lado, pero se va a identificar, aunque no sea tu cultura, te va a identificar con lo que sucede ahí. Sí, 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 sí. No, claro, evidente. Sí, sí. Justamente me interesa ese formato. Vamos a ver qué sale, ¿no? Porque es una película complicada, con muchos personajes, 20 alrededor, 25 personajes, donde voy a mezclar actores profesionales y no actores, donde voy a jugar con distintos formatos también cinematográficos, de cámaras, ¿no? Desde High 8 quiero experimentar hasta 35, y ver un poco cómo se ve, no sé, una cosa extraña, híbrida. Vamos a ver qué sale. Qué bueno eso, mira, con el clásico Bueno, High 8. sí. Algunas partes, ¿no? Porque sí, hay algo en el High 8 me gusta, ¿no? Quizás Sí. porque también mis primeros cortos lo hicimos todo con High 8, ¿no? Entonces hay algo ahí, ¿no? No sé, algo raro. Hay algo raro en la imagen que me gusta, como una cosa etérea, ¿no? Que no tiene peso, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí. Hay algo de eso, ¿no? Tiene algo de registro, así como... Sí, Claro. sí, una cosa y una suciedad y una cosa frágil, ¿no? Un material frágil, ¿no? Y creo que eso es bonito, ¿no? Depende para qué, evidentemente. Claro, Depende somos para la misma qué. generación. Y aquí también tengo una High 8 dando vuelta Ajá, por acá. Así que claro. sería interesante Sí. ocuparlo también. Oye, mira, para ir cerrando el programa, invitemos a los espectadores a ver De Blanco en Blanco. Bueno, invito al espectador a que, sí, bueno, que sumerja esta película, ¿no? Yo hablo que se sumerja porque hay algo que pide una cierta paciencia, ¿no? De algún modo, a un espectador no habituado a un tipo de cine determinado, ¿no? Con lo cual, sí, tiene esta idea un poco de sumergirse, ¿no? De dejarse hipnotizar por las imágenes, de no exigirle tanto a ellas, ¿no? Sino justamente dejarse llevar por lo que son, ¿no? Y que se vayan en este viaje un poco hacia las profundidades de un horror, ¿no? Totalmente. Tú lo dijiste en una entrevista también que tú, quizás no era una película histórica, por así decirlo, pero sí No, que... nunca quise hacer una película histórica. No me interesó porque, primeramente, habría que tener un presupuesto altísimo, ¿no? Para hacer una película sobre realmente Sí, lo que ocurrió en Tierra del Fuego y todo el tema, ¿no? Hubiera sido un presupuesto enorme, ¿no? Cosa que no teníamos. No siendo una producción baja, pero para hacer una película así, evidentemente necesitábamos mucho más cosas, ¿no? Claro, con lo cual trabajé justamente desde la austeridad, ¿no? Que me gusta trabajar siempre, ¿no? Trabajar desde pequeñas cosas, ¿no? Y las pocas cosas que aparezcan nos sobresaltan, ¿no? A nivel de significación, a nivel de narrativo, ¿no? O visual, ¿no? Y sí, y creo, sí. en la economía de recursos. Hay algo clave Claro. también. Sí. Sí. No, sí, nunca quise hacer una película sobre la historia de Tierra del Fuego, ni sobre los Selknam, no. Bueno, y se nota, ¿no? Eso es algo que a lo mejor el espectador piensa que hay una película sobre el tema y a lo mejor queda un poco frustrado, ¿no? Pero no es una película que habla más de otras cosas, ¿no? Con ese contexto. Exacto. Claro. Sí, porque Pero la diferencia está ahí. claro, el contexto está, no cabe duda. Pero justamente la película quiere hablar de otras cosas, ¿no? Oye, Napo, gracias. Ya, pues, Erwin. Gracias por A la ti. participación. Espero te haya gustado Muy bien. la conversación. Un Muy abrazo bien. grande. Que Muchas estés gracias. muy bien, suerte, gracias a ti. Muy bien. Chao. Chao. Pedro, have you seen anything like this? Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y 101, 102, 103, 104, 105. ¿Él va a venir? No, está ocupado. Es extraño el retrato de un novio sin el novio, ¿no? A él le va a gustar más así. Eso. Look, how sweet.
Ahora lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores. Queremos un registro, porque aquí nosotros estamos haciendo historia, haciendo patria. ¡Pedro! 108, 109, 110, 111. Acuéstate. Cierra los ojos. Help me to get out of this place. Please. ¡Salud por Mr. Porter! 110, 111, 112, 113, 114, 115. Perfecto. ¿Podría acercarse un poco, por favor?